Hola amigos, mi nombre es Débora Camacho y el video de hoy te voy a hablar acerca sobre me siento culpable o pude haber hecho algo por él o por esa persona. Y pues bueno, este video en que está enfocado, en que nosotros a veces, bueno, te voy a dar primero que nada 4 versículos sobre este tema que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Y bueno, a veces nosotros nos sentimos culpables por nosotros porque a veces no hicimos algo por una persona, no pudimos haber ayudado a alguien o quizá perdimos la vida de un ser amado, de un ser querido. ¿Por qué? Por algo que a lo mejor nosotros pudimos haber hecho, pero no lo hicimos, o simplemente a lo mejor no pudiste ayudar a alguien. No sé cómo bien explicarlo, pero yo sé que ahorita más adelante te va a poder dar más claro lo que te quiero decir, el punto. Y pues bueno, a veces nos sentimos deprimidos, tristes por todo esto. Y algo para que no caigamos tanto en esta depresión. Un ejemplo que te voy a dar es en Mateo 27 del 3 al 5 dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió, te voy a dar unas claves y quiero que les prestes atención, dice, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Y bueno, aquí Judas, el hombre que había traicionado a Jesús, que lo había traicionado por 30 monedas de plata, como muchos conocemos esa historia, y si no la conoces, pues bueno, aquí Judas traicionó a Jesús, lo entregó, y ¿qué fue cuando él lo entregó? Dice, no, reaccionó y se sintió culpable. ¿Por qué? Porque él estuvo con Jesús, él era uno de los discípulos de Jesús que seguían a Jesús y que estuvieron con él cuando Jesús predicaba la palabra. Entonces cuando lo traicionó, cuando le entregó a Jesús, él dijo, no, entregué sangre inocente. Empezó a sentirse mal, empezó a ver un remordimiento, una culpa, y entonces ¿qué fue? Lo llevó a la depresión, lo llevó a la tristeza, y ¿qué dice que hizo? Se ahorcó. Y a veces nosotros no literalmente nos ahorcamos, quizá no, a lo mejor no literalmente queremos terminar con nuestras vidas, o a lo mejor a veces sí, que ya es tanta la culpa, tanta la depresión en nuestras vidas, sea por cualquier motivo que sea. Nosotros llegamos a ese punto, pero a lo mejor no literal nos ahorcamos, sino que los problemas, la culpa, la ansiedad, la tristeza, la opresión, la depresión y todo esto se nos junta y nos ahorca, y eso no nos va a dejar avanzar. Eso termina con nuestra vida, así como con este hombre llamado Judas. Y bueno, aquí en Mateo 26:7 también te voy a dar otro ejemplo. Aquí es lo que te voy a leer, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí quiero que pongamos atención en esta palabra, lloró amargamente. Pedro, aquí como conocemos a lo mejor muchos, en que Pedro negó a Jesús 3 veces cuando Jesús le había dicho, y él había dicho, no, Padre, no, Jesús, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo, yo te entregaría mi vida por ti. Y todas estas cosas que Pedro dijo, la terminó haciendo pero todo lo contrario, terminó rechazando a Jesús, lo negó. Y entonces aquí, ¿qué fue cuando cantó el gallo? La señal que Jesús había dicho, cuando cante el gallo, antes de que cante 3 veces, tú me habrás negado. ¿Y qué pasó? Lo negó y se reaccionó, y fue como, no, le fallé, lo hice, lo entregué, esto y el otro. ¿Y qué hice? Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la culpa nos amarga, la culpa nos entristece, la culpa nos llega al grado de depresión, y esto es lo que Jesús nos quiere evitar. Aquí algo que yo te voy a decir, que son dos hombres, Judas y Pedro, eran discípulos de Jesús. Los dos caminaban con Jesús, los dos comían con Jesús, los dos dormían con Jesús, los dos estaban en relación con Él, pero los dos le fallaron. Uno le falló, pero él se dejó dominar por los sentimientos, se dejó dominarse por esos malos sentimientos que él sintió por su misma culpa. ¿Y qué hizo? Reaccionó y terminó con su vida. Pero Pedro, aquí la diferencia es que él no lo hizo. Él quizás sí se sintió muy triste. De hecho, siempre se sintió triste desde ahí en adelante hasta que Jesús vino a él. Y que dice que se le apareció
Jesús ya había resucitado, entonces estaba en el mar, Jesús estaba en la orilla del mar y Pedro estaba pescando. Entonces cuando le reconoció, él dice en la palabra que se fue nadando, corrió hacia Jesús. ¿Por qué? Por la misma culpa, porque él estaba arrepentido de lo que había hecho, pero a él no lo dominó los sentimientos. Quizás se sintió triste, pero eso no terminó con su vida. ¿Por qué? Porque al momento de que él vio a Jesús en aquella orilla, él dijo: yo sé que me arrepiento de lo que hice, yo necesito el perdón, yo necesito el perdón de Jesús. Entonces fue hacia él y él reconoció que Jesús era el único que le podía perdonar, y ahí en la palabra dice que Jesús le restauró, que Jesús le perdonó, que Jesús lo ayudó. Entonces aquí actuamos de dos maneras, o una de las dos maneras, o como Judas, él decidió ahorcarse, o tomamos la decisión de Pedro, decidió nadar. O nadamos o nos ahorcamos. Son dos decisiones para que esa culpa no nos domine. ¿Por qué? Porque Jesús es el único. Es como Pedro, nosotros nademos hacia Jesús, hacia el perdón que nos puede dar, pero también lo que nosotros necesitamos no solamente es el perdonar a otros, sino perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Como en esos ejemplos, todo podrá terminar mal. Necesitamos el perdón de Jesús, que Pedro reconoció que Jesús es misericordioso y Jesús le lavó y le limpió. Algo que también aquí te quiero leer, que escribí, dice: Dios no quiere que vivamos con ese remordimiento y con esa culpa, porque nos dominará y acabará con nuestras vidas. Porque no se trata solo de perdonar a los demás, sino también de perdonarnos nosotros mismos para poder ser libres y seguir adelante. Así como Pedro, hasta que Dios le perdonó y le restauró, él pudo comenzar de nuevo. Algo que también te voy a leer acerca sobre esto de necesitamos el perdón de Dios, ya sea perdonarnos nosotros mismos o perdonar a los demás. Aquí en Efesios 1:7 te digo, en la palabra dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Jesús es lleno de gracias. Él nos perdona. La gracia es algo que no merecemos. Su perdón es algo que no merecemos, pero lo necesitamos para poder ser libres, lo necesitamos para poder seguir adelante, y nosotros no debemos dejar que esa tristeza nos domine. ¿Por qué? Porque necesitamos el perdón y la redención que solamente Jesús nos puede dar. No creamos que con solo decir: ay, ya tuve la culpa, ya con eso no vas a poder avanzar. Al contrario, eso te tumba, y es por eso que a Judas lo tumbó. Algo que yo aquí también te quiero leer es en Salmos 147:3. Bueno, no, primero te voy a leer algo que escribí. Dice: a Judas lo dominó los sentimientos y murió, y Pedro sufrió por un tiempo, pero no lo dominó, y reconoció que Jesús le dio otra oportunidad y se entregó a él y vivió para obedecer y seguir adelante y servir a Dios. O te dominan los sentimientos, o te dominan el amor y el perdón de Dios. Y dejemos mejor que eso nos domine, el amor y el perdón de Dios. Y algo que yo te voy a leer también es en Salmos 147:3. Dice: sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Jesús, Dios, es el único que nos puede perdonar, es el único que puede vendar esas heridas, esa culpa en nosotros. Solamente necesitamos el perdón de Él. Reconocer que nosotros somos pecadores y que fallamos porque cometemos errores, nos sentimos culpables por cosas que hicimos o no hicimos, incluso nos sentimos culpables por haberles a lo mejor fallado a Dios, por habernos alejado de Él. Pero tienes que reconocer que somos humanos y que somos pecadores, pero que solamente en Él vamos a encontrar esa salvación y ese perdón. ¿Por qué? Porque fuera de Él no habrá razón más para poder volvernos a sentir gozosos o libres. ¿Por qué? Porque dice: la verdad os hará libres. La verdad es Jesús. Solamente Él es la solución. Él es la salvación a nuestras vidas. Así que te quiero decir que no ha sido el fin de tu vida. Eso no ha terminado aquí con esa culpa. Al contrario, Dios te quiere soltar esas cadenas de culpa, esas cadenas de remordimiento y de tristeza, ya sea por haber fallado a alguien o por haberle fallado a Él, que a veces eso es lo que más nos domina, el que decimos: fallé a Dios, ya no me va a perdonar, ya no va a estar conmigo, ya no me va a escuchar. Pero aquí Dios dice que Él sí nos perdona y que solamente Él puede sanar nuestras heridas, solamente puede sanar y restaurar nuestro corazón de nuevo, solamente en Cristo Jesús. Espero que en este video haya sido de bendición, que tú reacciones y que tú vayas de nuevo a Jesús, que tú le pidas perdón o que tú te perdones y le digas: Jesús, yo te entrego mi corazón, decido también perdonarme a mí misma. ¿Por qué? Porque el perdón de uno mismo también le hace libre, porque si no siempre va a estar mal, triste, deprimido.
Pero eso no debemos dejar que nos pase. Solamente en Jesús habrá libertad. Y bueno, yo te invito, si gustas, si fue de bendición este video a tu vida, que lo puedas compartir con alguien más o suscribirte a mi canal de YouTube para que cada vez que los suba los videos puedan llegarte como notificación y los puedas ver y vayan a ser cada uno de bendición. Y en la caja de descripción te dejo alguna de mis redes sociales donde te hablo cada día mensajes de Dios, palabra de Dios. Y pues bueno, bendiciones.